Oye, Pablo, en otras noticias se ha hablado mucho este día de Julián Araujo, este jugador del Galaxy de Los Ángeles. La Federación Internacional de Fútbol Asociación le avaló o le dio permiso para cambiar de federación y bueno, pues con esto ya tiene la oportunidad de ser seleccionado nacional. La pregunta es si este jugador que se desempeña como lateral por derecha realmente es el elemento que tanto espera el tricolor en esa posición, en la parte baja de este combinado nacional que dirige Gerardo Martino. Todo mundo empezó a aplaudir la decisión y además comenzó a expresar a través de redes sociales. Algunos lo aseguraban, porque lo leí, mi querido Pablo, que es el elemento que efectivamente esperaba la selección. Yo creo que eso lo veremos hasta que este jovencito de 20 años de edad tenga su primer llamado y se desarrolle en el terreno de juego. Vamos a ver si tiene la capacidad. Hay que recordar que la principal tarea que tienen los jugadores profesionales, Pablo, es que traten de replicar lo más posible lo que hacen en su club en selección nacional, ¿no? Que logren plasmarlo, ¿no? Que todo eso que los hace jugadores elegibles, jugadores con capacidad de ser convocados, bueno, pues simplemente una vez que se enfunden en el representativo nacional, la playera del representativo nacional, tengan esa virtud, esa capacidad, esa cualidad de plasmar en el terreno de juego todo aquello que hicieron bien en su club. No es fácil, Pablo. El otro día ejemplificamos pues con Tecatito Corona, el mejor jugador del fútbol de Portugal, un elemento desequilibrante, un elemento con muchas cualidades, un elemento que tiene una técnica envidiable, quizás uno de los más talentosos de esta selección mexicana, pero cuando juega precisamente con el tri o con el llamado tri, la verdad es que no podemos presumir demasiado. Hay otros jugadores que sí lo hacen, el caso de Raúl Alonso Jiménez, que le costó trabajo, pero que en sus últimos momentos, antes de esa lesión que sufrió con el Wolverhampton, pues marcaba gol, marcaba la diferencia en partidos amistosos, en partidos oficiales, pero hay otros a los que les cuesta muchísimo, pero muchísimo trabajo. Eso se verá con el tiempo. Mi estimado Hugo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Christopher, Juan Carlos, un placer estar con ustedes. Y ya hay sanciones para los equipos, tanto América como Pumas, después del desabrido partido que vimos el domingo en la cancha del Estadio Azteca, por los lamentables y vergonzosos incidentes que ocurrieron al término del mismo. Los clubes están en potestad de decidir si dan a conocer dichas sanciones, pero según ya trascendió en la Federación Mexicana de Fútbol, ambas instituciones han sido sancionadas. Y bueno, pues tratar de Lo ver cual me parece un absurdo, mi estimado Hugo. Completamente, Pablo, completamente. Porque ahí te va, yo quiero perjudicar a Bravos de Juárez, contrato 20 rufianes, los disfrazo de aficionados y voy a hacer desmanes, con ganas de afectar al club, y lo afecto. En lugar de esto, yo creo que la federación, con todo respeto a la federación o a la comisión disciplinaria o a la liga, lo que tienen que hacer es contratar suficiente seguridad, policía de cada uno de los estadios para que no se presenten estos incidentes. ¿Qué responsabilidad puede tener Pumas de 100 rufianes o lo mismo el América que se disfrazan de aficionados? Y Pablo, ¿desde cuando yo con Christopher he tocado ese tema en distintos espacios? Y aquel protocolo, ¿te acuerdas de 2013 o 2014 en el cual implementaban el tema de los requisitos para el estadio seguro, todos el cuaderno de cargos que tenían que cumplir todas las instituciones, como el caso de credencialización de todos los integrantes de las barras, circuito cerrado, etc., etc.? Y pues hasta el momento yo veo que cuando se ahogan niños, cuando tapan en el pozo, y nunca vemos que se implemente en aquel manual de estadio seguro que supuestamente tendría que estar implementado ya desde hace más de 8 años. Entonces, pues como bien dices, aquí seguimos a la suerte, a la buena de que los estadios traten de implementar operativos que muchas veces quedan rebasados por la seguridad privada que contratan. Pero me parece increíble que el domingo pasado, sabiendo que es un partido de alto riesgo y que la afición Pumas iba a presentar en mayoría, como sucedió en la cancha del Estadio Azteca, hayan sido laxos en los controles de ingreso, porque recordemos que también cayó un cuetón y también un espontáneo saltó a la cancha y también vimos unas lamentables imágenes de una persona portando armas en los palcos del Estadio Azteca. Es decir, todo mal, ya dejamos de lado lo malo que fue el partido, pero lo que ocurrió alrededor me parece más preocupante y creo que es el motivo por el cual las familias se alejan ya de ese partido. Yo le comentaba a Christopher que es imposible ya ir tranquilo a un partido de América Pumas. Mira, yo recuerdo unos incidentes terribles que se presentaron allá por los años 70. Era yo un adolescente, tendría 11, 12, 13 años no más.
y hubo un clásico Poli-UNAM que llenó completamente el Estadio Azteca cuando tenía mayor aforo, que eran 100,000 aficionados, ¿no? Más o menos. Sí. Pues se presentaron unos incidentes terribles de broncas, o sea, ahí empecé yo a ver esto y yo recuerdo que todavía no era una persona adulta, porque quedé traumado de ver cómo era posible que se pelearan como verdaderas hordas, como en tiempos de la barbarie. Y bueno, hubo muertos, hubo heridos, fue horrible. Me quedó un trauma psicológico infantil por ver eso. Y bueno, y estábamos un poco alejados. Me tocó ver otras más en Ciudad Universitaria, también en clásicos Poli-UNAM. Y esto, decían algunos, que era provocado por enemigos del fútbol americano estudiantil que no querían que el fútbol americano estudiantil en México tuviera tal arraigo, tal afición, que se dedicaron a acabar con esa afición, que no han podido porque siguen llenándose los estadios para ver, aunque no reciben publicidad, aunque no hablamos de ellos en los medios, como se habla de otros deportes, ciertamente fue un golpe importante en el destino del fútbol americano estudiantil en este país. Yo soy una empresa enemiga del fútbol, pues está muy fácil. Porque hay golpeadores profesionales. Si no, háblale a cualquier líder sindical y te consigue 100, ¿no? Que van dispuestos a entrarle a lo que sea. Hay porros profesionales. Y si no se toman medidas serias, porque aparte afortunadamente no pasó a mayores. Entiendo que hubo personas golpeadas, algunas de ellas fueron a dar al hospital, pero no hubo cosas peores, ¿no? Como ha pasado. Pero lo único que está sucediendo es que, que sancionen a la América, a quien quieran, pero eso no es lo que va a ayudar a terminar con esto, sino una estrategia, una política, una estrategia desde la liga, de la mano de las autoridades municipales, estatales, en la plaza que sea, para erradicar esto. Porque pues se vio ahí unos señores tirando una barda y una corretiza, pero no se vio nada más, cuando menos en las cámaras. Hoy es muy difícil que se escape una imagen, ¿no? De una bronca, algo a los teléfonos. Es complicado, Pablo, y yo nada más quería presentar ahí un dato. La Liga Española tiene contratados 5 empresas de seguridad. Yo no sé cuántas empresas tiene seguridad contratadas la Liga MX, ni las conozco, pero en la Liga Española es público, ¿no? Estas 5 empresas de seguridad ayudan, hacen sinergia con las autoridades de seguridad de las diferentes localidades que tienen equipos de primera división allá en España, ¿no? Entonces, acá yo creo que también debería de haber, como tú lo dices, un poco más de transparencia, un poco más de estructura, estrategia, porque sancionar a Pumas y América, pues el coscorrón, ¿para quién va? Pues no va para el malhechor, no va para el bandido, no va para el porro, no va para el golpeador, pues va para las directivas, pero y luego eso realmente va a salpicar o va a generar una estrategia para que se dé lo que comentaba Hugo. Yo estuve en esa conferencia del 2013, Pablo. 2013 dio esa conferencia Decio de María con protocolos de seguridad. El cuadernillo era así. Era un cuadernillo realmente amplio. Ya se encendió en alguna chimenea. Sí, alguien lo ocupó en Navidad para encender su chimenea, seguro. O como pisapapeles o algo así, posiblemente. Mira, yo lo que creo es que las sanciones tienen que llegar, de alguna manera tienen que llegar. Y los clubes pues tienen una cierta responsabilidad. Lo que ocurre en el fútbol mexicano es que las sanciones llegan y no se toman las medidas preventivas. Es mucho más fácil esperar, así ha ocurrido con el fútbol mexicano. Se esperan a que ocurra algo, sanciones que terminan siendo ni siquiera muy fuertes en muchas ocasiones, que no van a cambiar efectivamente nada, que no van a evitar que los mismos rijosos de siempre vuelvan a entrar al estadio a hacer lo mismo. Lo que se tiene que hacer es efectivamente lo que dicen ustedes, establecer medidas que permitan que esta liga, que tanto sueña con ser una Liga Premier, que prometió el propio Decio de María iba a ser una Liga Premier, pues pueda llegar a serlo. La liga inglesa hoy es la mejor liga del mundo porque erradicaron a los hooligans, así de fácil. Si los hooligans existieran todavía, la liga inglesa estaría muy lejos de ser la mejor del mundo. Hoy es la mejor del mundo porque hay seguridad en el estadio también, no solo el espectáculo en la cancha. Bueno, pues estamos de regreso. Bueno, pues yo no soy directivo del fútbol mexicano, pero a mí me parece un absurdo que sancionen a los equipos, porque eso puede ser contraproducente. Lo mismo con el grito, lo mismo. O sea, sí, está bien, sanciona a los equipos, pero ahora resulta que los equipos, además de ser equipos de fútbol, también tienen que ser policía. Mi querido jurisconsulto, tú que le sabes a esos temas, yo creo que facilito ganas
salirte de ahí con un buen abogado que te defienda, ¿no? Sí, el tema, yo creo que no pasa por ahí, Pablo. El tema, más allá de las sanciones, tiene que ver ya con las instituciones que tienen que tomar cartas en el asunto, y la erradicación, de verdad, desde mi punto de vista, la creación y la llegada de las barras al fútbol mexicano, lejos de darle algún carácter espectacular o un marco pletórico en cualquier inmueble de fútbol mexicano, ha traído más problemas que momentos gratos. Tengo entendido que la directiva de Pumas está peleada y está tratando de deslindarse ya de la Rebel. Hay problemas entre directiva y ya la barra. Bueno, el único problema es que ya no les dan entradas. Exacto. Como sucedía desde tiempos de la directiva, cuando Elías Ayub pactó con ellos para evitar la violencia, porque era un grupo muy violento, ¿se acuerdan? Y les dijo, vamos llevando la fiesta en paz, yo les permito acceder al estadio, pero estos tipos de la Rebel, pues son espesos, ¿no? Y tienen su propio negocio, venden sus propias camisetas sin pagarle un solo centavo al club. O sea, tienen muchas prebendas. Y ahora esta directiva que no le atina a una, bueno, esto yo creo que sí está bien que les digan a las porras, ¿quieres ir? Paga tu boleto, ¿no? El club está en quiebra financiera, pues paga. Y esto enemistó. Quizás sea una reacción al respecto, esto de andar tirando puertas y eso como para hacer notar su fuerza, ¿no? Su presencia. O sea, denme lana o denme boletos. Y a eso voy, con que tienen que desaparecer estos grupos, de desaparecer, porque si no empiezan a tomar poder y fuerza y empiezan a controlar los clubes y empiezan a surgir las famosas apretadas que ojalá nunca ocurran en el fútbol mexicano, que es que los integrantes de la barra vayan a presionar a los futbolistas, incluso a exigirles camisetas, entradas y hasta dinero. Derecho de piso se llama. Exacto, si no queremos llegar a esos puntos, creo que ya es indispensable que terminen y acaben con estos grupos de animación que, repito, lejos de producir un folclore al marco que es el fútbol mexicano, ha alejado a las familias y de verdad les cuesta caro a los clubes estar solapando, no voy a decir que todos, pero al grupo de haraganes que integran muchas veces los equipos de animación. Sí, sin duda, esos mal llamados grupos de animación que pues están más preocupados de otro tema, de narcomenudeo incluso, de amedrentar, de asustar. Delincuencia organizada. Sí, delincuencia organizada, así es, y que salen rápidamente después ahí sin ningún problema, y entonces se tiene que trabajar en hacer que este fútbol sea uno más seguro. Por ahí alguien se burla de lo que decíamos, Christopher mencionó la Liga Española, Hernán se llama, que dice que hablamos de seguridad y transparencia de la Liga Española, llena de amaños y tranzas. No, la Liga Española ha tenido sus problemas de amaños y tranzas. Es uno de los aspectos en los que ha trabajado el presidente de la Liga, efectivamente, volverla más transparente. Pero ahorita no estamos hablando de amaños y tranzas, estamos hablando de seguridad. Y que me diga Hernán, ¿cuándo estamos viendo las imágenes que se han vuelto costumbre en el fútbol mexicano, en el fútbol de España? No digo que no llegue a ocurrir a veces algún incidente violento en el fútbol europeo. En Inglaterra, por ahí hemos tenido algunos casos, pero no es la norma que en un partido clásico en el fútbol de España, sea un Betis-Sevilla, sea un Barcelona-Español, sea un Real Atlético o el Superclásico Español, veamos corretizas en la tribuna. ¿Cuándo vemos eso? Entonces ya una cosa es si la liga es más transparente o no es transparente, que insisto, se está trabajando en España para terminar con, efectivamente, problemas que se han dado con amaños de partidos, y otra cosa muy distinta es el de la seguridad, y ahí el fútbol mexicano, sin ser el peor, porque hay otros mucho peores en ese sentido, ya hablaba Hugo sin mencionar liga, pero al dar el ejemplo, pues uno piensa automáticamente en el fútbol de Argentina, por poner un ejemplo de cómo presionan esas barras a los directivos, a los técnicos, a los propios jugadores. Pero la violencia que se ve en el fútbol mexicano, acabamos de tener un caso no dentro del estadio, pero un caso penoso en San Luis Potosí, entre aficionados de Tigres y aficionados del Atlético San Luis. Y ahora tenemos este caso que se acaba de dar, y son casos recurrentes, se ha vuelto algo común, es con lo que se vive en el fútbol mexicano, y bien lo decía Hugo, esto ha propiciado que cada vez veamos menos niños en los estadios, veamos menos mujeres en los estadios, porque pues se quitan las ganas definitivamente de ir, sobre todo cuando ciertos equipos son los que participan. Dos de ellos pues son América y Pumas, que tienen, no quiero generalizar, me parece que la mayoría de los aficionados de América y de Pumas, que son millones de aficionados en el país,
son buenos aficionados, personas que lo que quieren es ir al fútbol, a disfrutar de su equipo. En el caso hoy de Pumas, a sufrir un poco con su equipo, porque no se disfruta mucho ver a los Pumas. ¿Qué pasó, señor Veraza? Pues en la realidad, mi querido Pablo. Estábamos conversando, pero, tienes que salir con la agresión. Pero Oye, la realidad es que, insisto, se quitan las ganas de ir al estadio. A mí se me quitan las ganas de ir a ver un América Guadalajara cuando... pero sé que vas a ir el jueves al México-Canadá, señor Veraza. No creo. Es que